Buenos días, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en este día. El programa de hoy ya lo anunciamos, ya estamos listos, pero queremos dar la bienvenida a todas aquellas personas que nos estarán escuchando también. Amigos que están entre nosotros el día de hoy, gracias también por prestar su tiempo en esta hora para poder convivir con nosotros de esta manera en la adoración a nuestro Dios. Somos la Iglesia de Cristo de acá en el área de San Fernando y nos damos gracias a Dios porque tenemos esta bendición de poder reunirnos una vez más. Muy bien, hermanos, amigos, vamos a dar inicio. Vamos a guiarnos con la primera oración y luego seguiremos con la primera serie de cantos que será con nuestro hermano Oscar Ramírez. Oremos. Bendito Padre amado, te damos gracias nuevamente por la bendición, Señor, que tú nos das a cada uno de nosotros, de prestarnos la vida, Padre Celestial, de darnos ese gran privilegio, Señor, de abrir nuestros ojos cada día. Queremos pedirte, Dios del cielo, que nos ayude, Señor, en este momento en el cual estaremos, Señor, dedicando este tiempo para poder alabar tu nombre, Padre Celestial. Queremos suplicarte que nos ayudes, que nos guíes, Padre Celestial, a través de tu Espíritu, para que todo lo que hagamos sea solamente de acuerdo a tu voluntad, Padre Celestial. Que bendiga, Señor, a cada uno de mis hermanos que estarán sirviendo a tu pueblo, Padre Celestial, en oraciones, en algún otro, Señor, punto en los cuales estarán trabajando. Por tu palabra, Padre Celestial, que ayudes a nuestros hermanos, Señor, de siempre como lo haces, para que en el momento que, Señor, Él exponga lo que tú has puesto en su corazón, Padre Celestial, pueda, Señor, llegar hasta a nuestro corazón, Padre Celestial, y que podamos, Señor, asimilarlo, que podamos comprenderlo, Padre Celestial. ¿Verdad? Una vez más, Padre bendito, estamos agradecidos contigo siempre por todo lo que nos das. Una vez más, Padre bendito, en tus manos nos ponemos y te damos las gracias y te pedimos todo esto. En el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tu Hijo. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Esta mañana damos gracias a Dios, hermanos, por la oportunidad que Dios nos concede de tener esta reunión el día de hoy, un día muy maravilloso que Dios nos ha dado. Y es el tiempo, hermanos, de dirigirnos a Dios a través de las alabanzas. Siempre las alabanzas son las que nos llenan, hermanos, de gozo y alegría en nuestro corazón. Y vamos a cantar este canto, hermanos, que dice una linda canción. Es un canto, hermanos, que nos llena de alegría. Siempre meditamos en los que dice el canto, ¿verdad? Y este canto, hermanos, habla de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿verdad? A través de la persona de Jesucristo. Vamos a cantar este canto, hermanos. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey. Es amor y verdad, solo en Él encontré esa paz que busqué, solo en Él encontré la felicidad. Quiero que sepas, amable amigo, que Cristo te tiene amor. Él puede darle sentido a tu vida. Entrégate hoy al Señor. Cristo tiene poder. Nada hay que temer. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él hallarás el perdón y la paz. Solo en Él hallarás la felicidad. Ese canto, hermanos, nos enseña quién puede transformar nuestra vida y por eso tenemos que compartirlo, ¿verdad? Dice a darlo a conocer a aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, porque solamente Él puede
transformar la vida del ser humano, así como lo ha hecho con cada uno de nosotros. Vamos a cantar otro canto más, hermanos, y es el canto que habla de la iglesia de Cristo. No podemos ir ahora, hermanos, a un edificio, pero tenemos la oportunidad, hermanos, de reunirnos por este medio. Y queremos dar también a conocer esa iglesia preciosa de la cual habla la Escritura, ¿verdad? Que es la iglesia del Señor Jesucristo. Vamos a cantar este canto, ¿no? Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así, como cuerpo y familia de Cristo, ahí donde yo me convertí. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo, oh, ven donde seas feliz. Otro sitio tal vez nunca haya, con la iglesia de Cristo el Señor. Oh, ven a la iglesia de Cristo, no desvíes más tu corazón. El dolor que te causa la ausencia es por falta de esa comunión. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor. Qué hermosa será la mañana del domingo ahí asistir, escuchando palabras de vida, con la iglesia podernos reunir. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz. Otro sitio tal vez nunca haya, cual la iglesia de Cristo el Señor. De la iglesia prendita de Cristo, ahí donde yo me bauticé. Quiero yo remontarme a los cielos, a la gloria de Cristo gozar. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Ven donde seas feliz. Otro sitio tal vez nunca haya, con la iglesia de Cristo el Señor. Mis pecados clavaron a Cristo y le hicieron tender de una cruz. Pusieron su cuerpo en la tumba y la iglesia nació a la luz. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz. Otro sitio tal vez nunca haya, con la iglesia de Cristo el Señor. Bien. Este canto nos hace recordar, hermanos, la iglesia del Señor. Tenemos que siempre seguir, hermanos, esos pasos, esos mandamientos que la iglesia también obedeció, ¿verdad? Y eso nos deja marcados en las escrituras, ¿verdad? Como la iglesia era. Es importante, hermanos, esa iglesia del Señor. Vamos a cantar otro canto más, hermanos. El canto es como el siervo. Vamos a cantar. Como el siervo con sed busca el río, Dios mío, te busco a ti. Mi corazón
te desea y anhela adorarte, mi Señor. Fuerza y escudo eres para mí. Mi espíritu se rinde a ti. Mi corazón te desea y anhela adorarte, mi Señor. Vales más que el oro, la plata, tú me puedes satisfacer. Mi corazón te desea y anhela adorarte, mi Señor. Fuerza y escudo eres para mí. Mi espíritu se rinde a ti. Mi corazón te desea y anhela adorarte, mi Señor. Espero que venga con el deseo de adorar al Señor. Eso es lo que estamos haciendo ahorita y eso es lo que siempre debe haber en nuestro corazón, un deseo de adorarle al Señor. Vamos a cantar un canto más, hermanos, y posteriormente tendremos lo que es la cena del Señor. Espero que ya tengan los elementos listos. Si no los tiene, pues prepárenlos. Después de este canto, los hermanos estarán dirigiendo la cena del Señor. Vamos a cantar un canto más y ese canto es Dulce Consuelo, o en Jesucristo, mártir de paz. Vamos a cantar. En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras de tempestad, allá en las almas, dulce solar, grato consuelo, felicidad. Glorias cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En los peligros, en el dolor, a cada paso su protección. Calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Glorias cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en las luchas falta la fe y el alma siente desfallecer, Cristo nos dice, siempre os daré gracia divina, santo poder. Glorias cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. La santa gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Que Dios la bendiga. Un gran Salvador es Jesús el Señor, un gran Salvador para mí. Protege mi vida de todo temor, refugio me ofrece aquí.
Protege mi alma de todo temor, la libra de toda ansiedad. Mis dudas quito y yo sé que en su amor feliz protección me dará. Feliz protección me dará. Un gran Salvador es Jesús el Señor, mi horrendo pecado quitó. Me guarda y sostiene, feliz en su amor, mi vida del mal redimió. Protege mi alma de todo temor, la libra de toda ansiedad. Mis dudas quito y yo sé que en su amor feliz protección me dará. Feliz protección me dará. Raudales de gracia recibo de él, raudales de paz y virtud. Su espíritu inunda del todo mi ser, de gozo sin par plenitud. Protege mi alma de todo temor, la libra de toda ansiedad. Mis dudas quito y yo sé que su amor feliz protección me dará. Feliz protección me dará. Tenemos, hermanos, un gran Salvador. Démosle gracias y sigamos cantando, hermanos. Vamos a cantar. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Tú reprendes mi duda, tú me exhortas sin cesar. Eres faro que a mi pie va guiando por la fe a las fuentes del amor del bendito Salvador. Es infalible voz del Espíritu de Dios, que vigora al alma da, cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecado. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Dios les bendiga, hermanos. Oremos. Amado y excelentísimo Padre, una vez más te damos gracias, Señor, por darnos este gran privilegio, Padre eterno, de haber abierto los ojos en este hermoso día soleado,
día hermoso, maravilloso que nos das, Padre eterno. Bendito Padre, en este hermoso día que es el primer día de la semana, el hermano que traerá tu santa palabra, Señor, esa palabra tan bendita que tú has dejado para que nosotros, tus hijos, podamos entender que las maravillas de Dios son tan maravillosas para perdón de nuestros pecados. Bendícelo a él, Señor. Bendícelo a su familia. Bendícenos a todos los hermanos que hemos participado en este hermoso día que es tan maravilloso, Padre eterno. Bendice a todos los hermanos que se han conectado de manera virtual para que nosotros podamos escuchar esa bendita palabra. Gracias, Padre celestial, por darnos este gran privilegio, Padre eterno, de vivir hasta el día de hoy y sobre todo de cuidarnos. Así es tu santa voluntad. Todo esto te lo pedimos en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y hermanos, esta mañana estamos contentos, agradecidos con Dios, hermanos, porque Dios nos da la oportunidad de poder tener una adoración, hermanos, hacia Él, poder tener un momento, hermanos, de poder compartir alabanzas, poder también estudiar la palabra del Señor. Me alegra mucho verle, saber que usted está ahí, que está bien. Es una bendición de parte de Dios, hermanos, el que abramos nuestros ojos y podamos ver el nuevo amanecer que Dios nos regala día con día. Eso es algo muy importante. Siempre, hermanos, pensamos en estudiar la palabra del Señor y siempre me vienen temas, hermanos, de los cuales podemos meditar. Y el día de hoy, hermanos, estaremos meditando en un tema que tiene que ver, hermanos, con una pregunta, básicamente, hermanos, ¿y por qué necesito a Jesús en mi vida? Quizás, hermanos, muchas personas pueden llegar a tenerlo todo en la vida, ¿verdad? Pueden llegar a tener, hermanos, riquezas y tienen salud, se sienten bien, tienen una buena familia. A lo mejor, hermanos, todo le marcha bien en la vida. Y personas, hermanos, creen que no necesitan de Jesús en su vida. Hay personas, dicen, hermanos, que no necesitan de ir a una iglesia, a un edificio, hermanos, para reunirse. Pues no necesitan. Creen, hermanos, que lo tienen todo. Sin embargo, hay razones, hermanos, por las cuales vamos a analizar esta mañana, de las cuales, ¿por qué es que necesitamos de Jesús en mi vida? Y realmente, hermanos, queremos tomar como referencia una escritura que está, hermanos, en el libro de Marcos, capítulo 10, hermanos, verso 46 hasta el verso 52. Y ahí, hermanos, se ve una historia muy maravillosa, hermanos, una parte en la vida de Jesús, donde vemos, hermanos, algo que sucedió ahí. Jesús hizo muchos milagros, pero este es un milagro, hermanos, muy interesante en la vida de Jesús. Y vemos ahí, hermanos, dice que entonces vinieron a Jericó, dice, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo, y esa es la parte que yo creo que veamos, hermanos, le dice: ¿qué quieres que te haga? ¿Verdad? ¿Qué quieres que yo haga por ti? O sea, ¿qué es lo que realmente necesitas? Jesús sabía, hermanos, que él estaba ciego, ¿verdad? Y esta persona le dice, y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía Jesús en el camino. Esta es una historia muy maravillosa.
porque nos narra, hermanos, de una persona, hermanos, que tenía una enfermedad bastante difícil. No podía ver. No tenía, hermanos, la capacidad de ver lo que estaba sucediendo alrededor. Solamente oía lo que pasaba. Se daba cuenta, hermanos, por lo que la gente decía, ¿verdad? Dice que él escuchó y oyendo que era Jesús, ¿verdad? Él no podía visualizar, no tenía la vista. Podía, hermanos, nomás escuchar, y él escuchó que quien pasaba por ahí era Jesús Nazareno, ¿verdad? Jesús Nazareno dice que él comenzó a dar voces y dijo, hijo de David, ten misericordia de mí. Note algo bien importante, lo dijo no una vez, lo dijo varias veces, pero también, hermanos, lo vemos allí que él comenzó a dar voces. Es decir, hermanos, él necesitaba de Jesús. Decía, hermanos, anteriormente que muchas personas creen no necesitar de Jesús en su vida. Pero vamos a analizar, hermanos, esta mañana y vamos a ver las razones por las cuales necesito a Jesús. Dice que Bartimeo necesitaba a Jesús, hermanos, porque necesitaba recobrar la vista. Sabía que el maestro iba a hacer algo por él. Jesús viene y le dice, ¿qué quieres que te haga? Es una pregunta, hermanos, que si nosotros la ponemos a pensar, bueno, es hasta cierto punto, hermanos, ¿verdad? Bastante irónica, porque si él estaba con una enfermedad de que no podía ver, entonces lo lógico era que él quería ver, ¿verdad? Pero Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? ¿Verdad? Que recobre la vista. Esa es la necesidad que él tenía. En la realidad, hermanos, en el mundo en el que vivimos hay muchas necesidades. Hay muchas razones por las cuales realmente, hermanos, necesitamos de Jesús en nuestra vida. ¿Por qué necesito a Jesús? Usted puede decir, hermano, bueno, esta persona la necesitaba porque quería verla, quería ver. Quería ser como los demás. No solamente quería estar escuchando lo que pasaba alrededor, sino que quería ver. Pero necesitamos a Jesús, hermanos, como mi salvador del pecado. Es decir, algo bien importante si nosotros lo analizamos, hermanos, dice Isaías capítulo 59, ¿verdad? Que dice esta parte bien importante, y todos hemos hablado del pecado muchas veces, ¿verdad? Pero vemos, hermanos, lo que Jesús, hermanos, puede lograr hacer con relación al pecado. Dice el libro de Isaías capítulo 59 y versículo, hermanos, 1 y 2, pero ahí está, hermanos, en pantalla nomás el verso 2, ¿verdad? Pero de vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros sus rostros para no oír. El pecado ha llegado a ser, hermanos, un gran estorbo entre Dios y el hombre. Esa es la realidad. Pero necesitamos de Jesús, hermanos, en nuestra vida para poder vencer, para poder recobrar, hermanos, esa relación para con Dios, ¿verdad? Necesitamos de Jesús porque solamente Él es el único que puede perdonar nuestros pecados. Él es el único que puede dar esa tranquilidad a nuestra vida. Jesús era el único, hermano, que podía sanar a este ciego, ¿verdad? Nadie más. Él cuando escuchó que Jesús pasaba por ahí, dice que él, hermanos, estuvo atento y daba voces. Y decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Nadie más le podía ayudar. Nadie más podía hacer, hermanos, que él recobrara la vista, sino solamente Jesús. Así como también Bartimeo necesitaba la vista, también el ser humano necesita, hermanos, recobrar esa relación con Dios. Y esa relación, hermanos, se rompe a través del pecado. Lo sabemos. Hemos hablado muchas veces del pecado, pero esa relación se rompe a través del pecado, porque el pecado viene a ser, hermanos, esa rotura entre Dios y el hombre. Dice Isaías, vuestras iniquidades han hecho una división entre vosotros y vuestro Dios. Pero Jesucristo, hermanos, viene para poder, hermanos, hacer, hermanos, que recobremos esa relación con Dios.
Y eso es lo maravilloso. Necesitamos de Jesús, ¿verdad? En ningún otro hay salvación. Cuando los personas allá, los israelitas, hermanos, en el tiempo del Pentecostés, en esa fiesta de Pentecostés, hermanos, en el primer sermón que el apóstol Pedro predica, hermanos, les dice, les hace saber lo que ellos se habían hecho en realidad, lo que ellos habían llevado a la cruz a Jesús. Y ese era un gran pecado que ellos habían cometido. Habían llevado a la cruz al Hijo de Dios. Y el apóstol Pedro les dice, hermanos, arrepentidos, ¿verdad? Verso 38 del capítulo 2 del libro de los Hechos, dice ahí, Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Más adelante el apóstol Pedro dice, en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces necesitamos a Jesús, hermanos, para solucionar el problema del pecado. Pues si usted es una persona que ha pecado delante de Dios y está en esa división, solamente Jesús puede resolver ese problema. Puede resolver el problema del pecado. Pero necesitamos a Jesús, hermanos, por muchas razones. No solamente por la razón, hermanos, que Bartimeo la necesitaba, que era recobrar la vista, pero también necesitamos a Jesús, hermanos, necesito a Jesús como mi intercesor. Y esa parte, hermanos, es bien importante. El apóstol Juan, hermanos, allá en la primera carta de Juan, en su primera carta, el capítulo 2, y el versículo 1, hermanos, y 2, dice algo bien importante. El verso 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, el justo. Y note lo que dice el verso 2, ¿verdad? Y él dice, es la propiciación por nuestros pecados. Y no dice solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es decir, hermano, Jesús viene a ser, hermano, ese intercesor, ¿verdad? Note algo importante lo que dice el apóstol Juan, dice que él es la propiciación. Y cuando habla de la propiciación, esa palabra es importante, hermano, porque esa palabra tiene que ver con santificación, con una ofrenda favorable o expiación hacia Dios. Entonces, Jesucristo hace posible eso en nuestra vida, ¿verdad? Necesitamos a Jesús, hermano, como mi intercesor entre Dios, ¿verdad? Y el hombre, es decir, algo bien importante para nuestras vidas. Hemos pecado, ¿verdad? Ya hablábamos hace un momento atrás lo que el pecado hace. Hace una división entre Dios y el hombre, ¿verdad? Pero también vemos acá que el apóstol Juan dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequen. Pero si realmente llegamos a pecar, ¿verdad? Dice que él, él es nuestra propiciación. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Dice el justo. ¿Quién más, hermanos, por ser nuestro intercesor? Sino solamente Jesús. Entonces, él es nuestra propiciación. Él hace posible, hermanos, esa parte interesante en nuestra vida. Entonces necesitamos hay muchas razones, hermanos, por las cuales necesito de Jesús en mi vida. Necesitamos de Jesús, hermanos. Necesitamos a Jesús como mi ejemplo a seguir. Note algo bien importante. El apóstol Pedro en la primera carta, ¿verdad? El capítulo 2, versos 21, hermanos, hacia el 23. Dice ahí, pues para esto fuiste llamado, ¿verdad? Dice el verso 21, ¿verdad? Para que, dice ahí, para esto fuiste llamados porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces necesitamos de Jesús, hermanos, necesitamos a Jesús como mi ejemplo a seguir. Ahora,
el apóstol Pedro está hablando de un ejemplo a seguir de Jesús, ¿verdad? Y el ejemplo que está hablando, hermano, dice ahí el versículo 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando maldecía no respondía con maldición, como cuando padecía, dice, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces dice ahí, dice el versículo 21, para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció. Es decir, el ejemplo que deja Jesús, está hablando, el apóstol Pedro está hablando de un ejemplo a seguir, que estemos dispuestos a sufrir también, ¿verdad? Que cada uno de nosotros estemos dispuestos a sufrir por Cristo, por la causa de Cristo. Y muchas veces, hermanos, esa parte no la llegamos quizás a entender o llegamos a aplicarla en nuestra vida. Porque no queremos ser ejemplos en sufrimiento, ¿verdad? Si usted le digo, usted quiere ser ejemplo en sufrir, pues va a decir, no, yo no quiero sufrir. Y es que es lógico, nadie queremos llegar a sufrir, no queremos llegar a tener un sufrimiento en nuestra vida. ¿Por qué? Porque realmente, hermanos, es doloroso, ¿verdad? Pero si nosotros nos ponemos a pensar, hermanos, hay muchos ejemplos a seguir de Jesús. Tenemos muchos ejemplos a seguir. El apóstol Pedro, hermanos, habla de muchos ejemplos a seguir. Hablaba, hermanos, de una manera de ser de él. Hablaba de su manera, hermanos, de comportarse con los demás. Hablaba, hermanos, de una manera de servir, ¿verdad? Quien cuando maldecía no respondía con maldición. Es decir, no tenía una manera de ser, hermanos, de, ¿verdad? De dar lo que recibía. Le daban maldición, él no respondía con maldición. ¿Qué es lo que realmente muchas veces nosotros hacemos? O lo que muchas veces el ser humano en realidad hace, ¿verdad? Lo ofenden y responde con una ofensa más grande, ¿verdad? Le hacen daño y hace un daño más grande. ¿Por qué? Porque dice, bueno, para que sienta como, ¿verdad? Lo que yo sentí, ¿verdad? Y lo sienta peor, ¿verdad? Ese es el pensar del ser humano. Pero Jesús, hermano, nos deja un ejemplo, ¿verdad? Jesús nos da un ejemplo a seguir y el ejemplo a seguir de Jesús es muchísimo. Tenemos muchos ejemplos a seguir. Y quiero que vaya conmigo al libro de Filipenses, ¿verdad? El Filipenses capítulo 2, el verso, hermanos, leemos muchas veces, ¿verdad? El verso 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó, dice, el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí hay varios ejemplos a seguir de Jesús. Aquí hay varios ejemplos a seguir. Dice que él, dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Dice que él se despojó a sí mismo, tomó una forma de siervo. Es decir, el ejemplo de siervo, de servir de Jesús. Nos deja el gran ejemplo. Necesito a Jesús como mi ejemplo a seguir. ¿Por qué necesito del maestro? Para que ver lo que él hizo y yo no puedo ser también. Él sufrió, yo debo de sufrir también. Él dejó el ejemplo de servicio, yo debo de ser también un servidor a mis hermanos. También dejó el ejemplo, hermanos, de obediencia. Ahí dice, ¿verdad? Dice, el cual se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Es decir, él fue obediente hasta llevar el plan de redención de Dios para el ser humano. Jesús, hermanos, llevó ese plan de redención. Y estando en la condición de hombre, se humilló y fue obediente hasta la muerte. Dice el verso 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor,
para gloria de Dios Padre. Es decir, Jesús, hermanos, dejó varios ejemplos. Pero él necesito a Jesús, hermanos, para seguir el ejemplo de él. Los hijos siguen los ejemplos de los padres, ¿verdad? Básicamente, eso es como algo que nosotros como padres tenemos que tener mucho cuidado porque los hijos siguen el ejemplo nuestro, lo ven, ¿verdad? El apóstol Pedro, Esteban le hace ver eso, ¿verdad? Como los padres, también los hijos. Ellos fueron igual que fueron duros con Jesús, ¿verdad? Entonces, algo bien importante, todos seguimos el ejemplo. El hijo quiere seguir el ejemplo del padre, pero nosotros como hijos de Dios debemos de seguir el ejemplo de Jesús. Y necesito a Jesús para seguir un ejemplo, el ejemplo que Él nos ha dejado en nuestra vida. Hay muchas razones, hermanos, por las cuales necesitamos de Jesús en nuestra vida. Necesitamos de Jesús, no solamente para seguir el ejemplo, ¿verdad? Para solucionar el problema del pecado, pero también necesitamos a Jesús como mi fortaleza diaria. Y yo creo, hermanos, aquí, ¿cuántas veces usted se ha sentido sin fuerza? Y no hablando, hermanos, de una fuerza física. Estamos hablando de una fuerza espiritual. ¿Cuántas veces nos hemos sentido, hermanos, sin fuerza espiritual? Yo creo que hay momentos difíciles en la vida, ¿verdad? Hay momentos muy difíciles. Pasamos momentos críticos en nuestra vida, pero sí necesitamos a Cristo, hermanos, en nuestra vida para esa fortaleza diaria. Nota algo bien importante lo que dice el salmista acá, hermanos, en el Salmo 46, verso 1 y 2. Dice allí, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dice el verso 1, ¿verdad? Pantalla está nomás el verso 2. Pero dice el verso 1, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es decir, eso es lo que Dios hace, ¿verdad? Lo que Jesús hace en nuestra vida es nuestra fortaleza, ¿verdad? Es nuestro pronto auxilio en los momentos difíciles. Entonces dice allí, note algo bien importante lo que dice el verso 2. Por tanto, no temeremos. No temeremos. Si Dios es mi amparo, si Dios es mi fortaleza, si Dios es mi auxilio, no tenemos por qué temer. Aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Ahí pone dos cosas, hermanos, terribles que pueden suceder. Aunque la tierra sea removida. ¿Usted le tiene miedo a los terremotos? Creo que le tenemos miedo, ¿verdad? Más de alguna vez, hermano, nos ha asustado alguno, ¿verdad? Pero todos vienen para California, hermano, ¿verdad? Todos venimos para California y aquí está el grande, ¿verdad? Estamos esperándolo. Y dice, prepárense, prepárense. Aquí el salmista está hablando, aunque la tierra sea removida, hermano. Aunque cuando sucedan esos fenómenos en la tierra, no vamos a temer. Aunque dice, se traspasen los montes al corazón del mar. ¿Qué le da a entender a ustedes, hermano? Aunque se traspasen los montes al corazón del mar. Es algo muy raro, ¿verdad? Pero es un fenómeno que se puede dar, hermano. ¿Verdad? Dice que el grande va a desaparecer todo California, ¿verdad? Aquí no solamente el monte, sino que todo el estado, dice. Eso está en las manos de Dios. Aunque las cosas pueden ser adversas a nuestro diario vivir, dice que tenemos la fortaleza en Dios. Y Dios es el que nos da esa fortaleza. Jesús, hermanos, no necesitamos a Jesús para mi fortaleza diaria. Para fortalecerme día con día. Para tomar fuerzas, hermanos, cuando yo ya no las tengo. Cuando yo he perdido la esperanza
Pues Dios, hermanos, es la que me da la esperanza por medio de Jesucristo. Y eso es lo que Dios hace. Necesitamos a Jesús, ¿verdad? Para poder tomar esa fortaleza día con día cuando la hemos perdido. Cuando usted la ha dejado, la ha abandonado. Dice el versículo 3, hermanos, del Salmo 46, si usted sigue leyendo ese Salmo, dice, aunque bramen, dice, y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Aunque eso suceda, tenemos la fortaleza, tenemos el amparo, tenemos el pronto auxilio en Dios por la persona de Jesucristo. Y eso es maravilloso, ¿verdad? De poderlo llegar a entender. Pero necesitamos a Jesús, hermanos, por muchas razones. El ser humano necesita a Jesús. Nosotros como cristianos necesitamos a Jesús. Ya lo tenemos en nuestra vida. Pero muchas veces nos olvidamos, hermanos, de lo que Jesús es capaz de hacer en nuestra vida. Muchas veces como cristianos, hermanos, se nos olvida, hermanos, con frecuencia lo que Jesús hace en nuestra vida. Lo que es capaz de hacer. Y es que necesitamos a Jesús, hermanos, para mi salud mental, ¿verdad? Y es algo muy importante porque nosotros podemos pensar, hermanos, bueno, ¿qué es lo que está queriendo decir el hermano para mi salud mental? Bueno, muchas veces, hermanos, ¿qué es lo que trae a nuestra mente? Filipenses capítulo 4, versículo 6, hermanos. Dice ahí, hermanos, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Note algo bien importante lo que dice Filipenses, ¿verdad? Por nada estéis afanosos. El afán, hermanos, es la preocupación, ¿verdad? Y nos preocupamos, hermanos, por cosas que no debemos de preocuparnos, ¿verdad? Jesús dijo allá en Mateo capítulo 6, ¿verdad? Hablando del afán también, hablando de ese punto, también Jesús dijo, ¿verdad? ¿Por qué os afanáis? ¿Verdad? Se afana la gente, hermanos, por muchas razones. El afán es la preocupación. Siempre hemos dicho, hermanos, que la preocupación, muchas veces nos preocupamos por cosas que básicamente, hermanos, van a pasar. Aunque usted no puede hacer nada, hay cosas que van a pasar. Hay personas que se preocupan, hermanos, por la vejez. Y vamos a envejecer, tarde o temprano. Si es que no morimos antes, ¿verdad? Pero vamos a envejecer. Es la ley de la vida. Hay personas que se preocupan, hermanos, por la muerte, ¿verdad? Bueno, es decir, bueno, preocúpese si tiene a Cristo usted en su corazón cuando la muerte llegue. Ahí sí preocúpese. Pero el cristiano no debe preocuparse por la muerte, ¿verdad? La muerte solamente es una transición, es un paso, hermanos, a la eternidad con Cristo. Entonces hay muchas cosas, hermanos, que vienen y preocupan nuestra mente, están en nuestra mente. Están, hermanos, allí y están haciendo estragos en nuestro corazón. Y hay personas, hermanos, que tienen ataques hasta de ansiedad y de todas estas cosas. ¿Por qué? Porque realmente, hermanos, están afanadas. Y Jesús dice ahí, por nada estéis afanosos. ¿Qué es lo que nos afana a nosotros? El día de mañana, ¿verdad? Jesús dijo, por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de vestir, o que habéis de beber y que habéis de vestir. Jesús dijo, no se afanen por eso. Versículo 26 dice, mirad las aves del cielo, de Mateo capítulo 6. No siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y dice ahí, ¿no valéis ustedes mucho más que ellos? Si las aves del cielo, Dios las alimenta, entonces, y nosotros valemos más, ¿cómo Dios no va a tener cuidado de nosotros? ¿Y quién de vosotros, por mucho que se afane, podrá añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Hay muchas cosas, hermanos, porque el mundo se afana. Pero lo interesante que el apóstol Pablo pone acá, hermanos, en Filipenses capítulo 4, versos 6 al 8, hermanos, dice ahí,
Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Imagínense qué bendición, hermano. Si usted se afana, usted tiene una solución. Y la solución que tiene, hermanos, es depositar en las manos de Dios, ¿verdad? Esa preocupación o ese afán. Dice ahí, sean conocidas delante de Dios, vuestras peticiones. Sean conocidas, délas a conocer. Hágaseles saber al Señor cuál es la preocupación. Muchas personas, hermanos, no duermen por las preocupaciones, por los afanes de la vida. Pero necesitamos de Cristo, hermanos, para solucionar ese problema en mi vida. Necesitamos de Él, hermanos, para poder hacer de nosotros, hermanos, esa tranquilidad, para que esa tranquilidad venga a mi corazón, ¿verdad? Necesitamos de Jesús, hermanos, incluso ahí más adelante en Filipenses capítulo 4, versos 11 y 12. Note algo muy importante a lo que dice el apóstol Pablo ahí. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pero necesitamos de Jesús, hermanos, para el presente contentamiento. Es decir, para estar con ese contentamiento diario. Pablo dice, hermanos, he aprendido a estar en cualquier situación. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, verso 12, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así como dice, para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Y el verso muy conocido, el verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo fue la vida del apóstol Pablo? Fueron momentos sumamente felices toda su vida. Es decir, en el sentido de que él pues lo tenía todo. No, hay momentos difíciles. Tuvo momentos difíciles. Momentos, hermanos, donde él tuvo que salvar su vida. Huir para poder salvar su vida. En la segunda carta a los Corintios, el capítulo 12, él describe, hermanos, los sufrimientos que pasó. Él pasó momentos difíciles, pero note algo de lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿En qué situación estaba cuando escribió esa carta? No estaba favorable, ¿verdad? Estaba en una cárcel. Él escribe en la cárcel. Estaba privado de su libertad, pero aún ahí el apóstol Pablo dice, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Usted está feliz con el Señor en esta situación que estamos? Dios no quiere que perdamos el contentamiento, hermanos. Dios no quiere que lo perdamos, pero hay personas que lo han perdido. Hay personas, hermanos, que están amargadas en su corazón. Viven amargados. Y necesitamos, hermanos, de Cristo, dice, para el presente contentamiento. ¿Por qué? Porque Él nos hace, hermanos, ver las cosas totalmente diferentes. Podemos ver las cosas totalmente diferentes en la persona de Jesucristo. He aprendido, dice el apóstol Pablo, cualquiera que sea mi situación. Aprendamos, hermanos, del apóstol Pablo, que dice estas palabras, hermanos, con tanta certeza. Dice, he aprendido a estar contento, cualquiera que sea mi situación. ¿Por qué? Él tenía a Jesús en su corazón. Y él sabía que Dios le podía dar esa paz interna, ¿verdad? Pero también, hermanos, necesitamos de Jesús, hermanos, para ganar la victoria sobre la muerte. Necesitamos de Jesús, hermanos, para ganar la victoria sobre la muerte.
Note lo que dice ahí, hermanos, Hebreos capítulo 2, verso 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, hablando de Jesús, ¿verdad? Él también, dice, participó de lo mismo. Jesús fue, hermano, vino en carne y él participó también de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Habían personas, hermanos, que tenían un temor a la muerte, pero necesitamos a Jesús para ganar la victoria sobre la muerte. Dice ahí que quien tenía, hermanos, el imperio, ¿verdad? De la muerte, el diablo. Usted lee, hermanos, a 1 Corintios capítulo 15, a la parte final, hermanos, el apóstol Pablo hace mención a esto, ¿verdad? Dice que Jesús, hermanos, destruyó eso en la cruz, en la resurrección. Cuando él, hermanos, en su resurrección, él dice ahí, sorbida es la muerte en victoria, ¿verdad? Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Verdad? Y el capítulo 15 del libro de 1 Corintios, versos 54 hasta el verso 58. Usted lo puede leer. Pero el verso 55 dice, ¿dónde está, oh muerte, tú? Ahí dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo hace posible, hermanos. Necesitamos a Jesús para ganar la victoria sobre la muerte y tener la esperanza en la vida eterna. Quisiera, hermanos, terminar esta lección con esta pregunta. Y la pregunta es, ¿necesita usted a Jesús? Porque todos necesitamos, hemos visto, hermanos, las razones por las cuales necesitamos a Jesús. Y hay muchas razones. Podemos seguir hablando de infinidad de razones por las cuales necesitamos a Jesús. Bartimeo necesitaba de Jesús. Oyó, dice que Jesús pasó por ahí y daba voces. La gente lo quería callar, pero él daba voces. ¿Por qué? Porque necesitaba recobrar la vista. Sabía que el maestro lo podía hacer. ¿Necesita usted Jesús? Si usted no tiene a Cristo en su corazón, usted lo necesita. Porque solamente Él puede darle la victoria sobre la muerte. Él puede resolver el problema del pecado. Él puede darle la fortaleza en momentos difíciles. Él puede, hermanos, hacer muchas cosas por usted. Por eso es importante que usted venga a Cristo en esta mañana. Por eso es importante que usted entregue su corazón al Señor. Pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, hemos aprendido, hermanos, y hemos dicho muchas veces la manera que podemos venir a Jesús a través de escuchar. Si usted ha escuchado el mensaje, pues lo ha hecho, oír. Hay que creer a ese mensaje. Hay que arrepentirse de sus pecados. Tiene que confesar el nombre de Jesús. Tiene que ser bautizado para el perdón de pecados. Tiene que llevar una vida de fidelidad a Dios. Si usted necesita a Jesús esta mañana, hágalo saber y nosotros con gusto le ayudaremos para que usted entregue su vida al Señor y usted tenga la esperanza de vida eterna para estar con Él en la eternidad con Cristo. Dios bendiga su palabra, hermanos, en esta mañana. Gracias, hermano Oscar, por esta lección y hermanos, ya lo escuchamos. Vamos, hermanos, ahora a tener un canto de invitación. Y si durante este canto, hermanos, usted quisiera
ponerse a cuentas, ¿verdad? Con nuestro Dios, o hay algo por lo que usted necesite la oración en cuanto a su vida espiritual. Después tendremos las peticiones, pero ahorita, hermanos, es el tiempo del llamado y, hermanos, ¿verdad? Usted puede hacerlo saber después de este canto. Vamos a buscar el número 78. A ti y a mí. Vamos a cantar. Cuán tiernamente nos está llamando Cristo a ti y a mí. Él nos espera con brazos abiertos. Llama a ti y a mí. Venid, venid. Si estáis cansados, venid. Cuán tiernamente os está llamando, oh pecadores, venid. Porque tememos si está abogando Cristo por ti y por mí. Sus bendiciones está derramando siempre por ti y por mí. Venid, venid, si estáis cansados, venid. Cuán tiernamente os está llamando, oh pecadores, venid. El tiempo vuela, lograrlo conviene. Cristo te llama a ti. Vienen las sombras y la muerte viene. Viene por ti y por mí. Venid, venid. Si estáis cansados, venid. Cuán tiernamente os está llamando, oh pecadores, venid. La invitación, hermanos, está hecha. Es de parte de nuestro Dios, de parte del Señor. Está en usted, hermanos. Si alguien si quiere responder al llamado, hágalo saber, ¿verdad? Haga una seña para su micrófono. Y bueno, es el tiempo de hacerlo, hermanos. Y si no, pues dejamos o pasamos a la última oración, ¿verdad? Que Dios les bendiga.